¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenidos a la emisión dominical de su programa Retos, un ejercicio periodístico de MBS Noticias. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la radio, a través de la mejor 92.5 FM y a través de nuestro canal de YouTube. Para todos los cibernautas, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que lleguen a ver esta emisión, a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Tema importante, el triunfo de Donald Trump puso de nuevo el tema sobre la mesa de debate. La crisis migratoria que hoy enfrenta México, sí, obedece a diferentes causas, pero podrían agravarse de cumplir estas amenazas o promesas de campaña que en su momento hizo el republicano y que en definitiva lo llevaron al poder. Hablamos de deportaciones masivas, incluso ya nombró a quien será el zar de la frontera. Se trata de Tom Homan, quien dijo que su objetivo será deportar al 90% de los migrantes indocumentados. Hablamos del tema y para ello le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra mesa de expertos. Susana Méndez Arellano, ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buen día, Carlos. Un gusto encontrarme aquí en tu programa. Muchas gracias y sobre todo con un experto que es el doctor Philip, pues encantada de platicar con ustedes. Gracias, doctora. Bienvenida. Por supuesto, le damos también la más cordial de las bienvenidas al doctor Philip Stoesle. Él es doctor en sociología y profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM. También forma parte del Consejo de Casa Nicolás. Doctor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, estimado Carlos. Saludos a todo el mundo, a tu auditorio y a la doctora Susana. Muchas gracias. Bueno, pues le damos entrada a este tema de entrada, pues hablar acerca de cuál es la situación actual que vive nuestro país y sobre todo el noreste de México, el estado de Nuevo León, en cuanto a estos problemas que ha generado la gran cantidad de migrantes que pues se quedan varados, se enfrentan a toda clase de peligros en su trayecto y bueno, pues después de que son pues regresados, digamos, pues terminan viviendo en las calles y lo vemos reflejado en las calles y avenidas de nuestra ciudad y claro, en las ciudades fronterizas. Comenzamos con usted, doctora, adelante. Pues es una situación sumamente preocupante porque, como bien señalas, Carlos, las personas migrantes son víctimas por lo que hace a todas las violaciones a sus derechos humanos desde que ingresan al país. Desde que llegan los elementos policiales que ellos refieren, les quitan el dinero, las mujeres son víctimas de violaciones, incluso víctimas de trata. Y en este tema es muy delicado porque requiere de toda una serie de análisis y de políticas, porque desde que van por esta ruta a llegar a Nuevo León, ya han sufrido diversas violaciones a derechos humanos. Ahora, con estas políticas que se van a endurecer, políticas de retorno y políticas que, pues que no incluyen, no son discriminatorias, pues la situación se va a agravar. Las personas, muchas de ellas viajan con niñas o con niños, que es otro tema al que tenemos que abordar, que aunque han disminuido las niñas y niños y adolescentes, poco, porque estábamos más o menos en 800, ahorita estamos como en 750, de acuerdo a datos de CIPINA, son temas que tienen sin duda que tomarse en cuenta porque nuestra Constitución, Carlos, obliga a todas las autoridades a prevenir las violaciones, pero también a darle un trato igualitario a las personas, ya sea en la escuela, porque va asociado a otros derechos humanos, por supuesto, que es el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, si no se les da el apoyo, sin duda las personas van a resultar sumamente afectadas y como tú señalas, Carlos, viviendo en la calle. Estos temas siempre son muy delicados porque son víctimas de diversos tipos de violaciones, entre ellas la discriminación o el trato desigual en los trabajos, en las escuelas. Y es muy delicado o se va a agravar, viene una caravana que hay que esperar en estos días y las personas necesitan ser apoyadas, Carlos, en todos los temas
que les involucran merecen un trato igualitario y merecen que se consideren todas estas situaciones e incluso revisar la política migratoria de México, porque las personas lo único que quieren, o sea, ya no quieren una vida, no solo quieren una vida, mejor vida económica, incluso en algunos casos lo único que quieren es salvar la vida, o sea, se están desplazados forzadamente de su país. Sí, en efecto, hay casos hay naciones que están no solo en crisis económica, sino también en crisis de seguridad, están huyendo de la violencia que viven en su país y para ello, bueno, pues arriesgan sus vidas, viajan en compañía, incluso familias completas, arriesgando incluso también la integridad de los menores. Gracias, doctora Susana Méndez Arellano. Doctor Philip, ¿cómo ve el tema? Sabemos que son personas que están en constante movimiento. ¿Qué cifras tenemos sobre el flujo de migrantes en el estado y en el noreste del país? Mire, yo quiero primero recargar lo que dijo la doctora Méndez, que es muy cierto. Si creemos tantito en el Estado de Derecho, tenemos que hacerle caso a las leyes y a la Constitución, que claramente garantiza todos los derechos humanos para todas las personas en territorio mexicano, independientemente de su origen, característica personal o situación migratoria. Ahora, hablando más de Nuevo León, como me lo preguntas, bueno, Nuevo León es como todo México, ¿no? Hay todo tipo de inmigración y creo que para el auditorio es importante precisar esto también, ¿no? Es tanto un país México y Nuevo León un estado de origen de personas migrantes, de destino, de refugio y de retorno, principalmente, obviamente, de Estados Unidos. Si seguimos las palabras de Trump, este último flujo migratorio, el de las personas retornadas, son las que podría ser muy importante. Y ahí estamos hablando de personas mexicanas en México, ¿no? Para que no siempre haya el estigma de, inmigrante, extranjero, igual problema, ¿no? La situación es problemática, sí. Las personas no representan un problema. ¿Qué va a suceder? Bueno, estamos ante tiempos muy interesantes en todos estos debates y mesas de trabajo porque estamos en tiempos de especulación, pero bien lo dijiste, Carlos, ya tomó Trump algunos nombramientos muy importantes, ¿no? Tom Homan que mencionaste, pues es el padre de la solución de separar a los niños y las niñas de sus padres y madres cuando están en contexto de detención, ¿no? Así, soluciones que son muy inhumanas y que incluso dentro del clan Trump en su primer mandato, pues, fue muy criticado por su propia hija, Ivanka, nos acordamos, ¿no? Entonces, podemos esperar, yo no creo que vaya a cumplir es imposible que cumpla con lo que Bueno, dijo. Sabemos que Trump es un personaje muy exagerado, por decirlo menos. Cuando promete 1 millón de deportaciones en el primer año, es imposible. Para darte una idea, en su administración anterior se deportó a 1.5 millones de personas en los 4 años, ¿no? Necesitaría contratar miles de personas para trabajar en el ICE, esa policía de inmigración y aduanas, necesitaría construir centros de retención. Los procesos judiciales son larguísimos porque incluso en Estados Unidos también las personas migrantes en solicitud de refugio, etcétera, tienen derechos, no es simplemente expulsar así en caliente a las personas, tienen que tener una orden de deportación. Entonces yo creo que sí va a haber deportaciones masivas, pero un poco como lo hizo George Bush hace 20 años, le llamaban las redadas de alta visibilidad, con dos fines para Trump. Primero, cumplir con su electorado. Miren, que sea muy mediático y que se vea que ahí vamos y vamos en serio. Y la otra es, en la teoría de estos neoconservadores, es, según ellos, fomentar la autodeportación. Al ser tan altamente mediático, pues hacer que las personas digan, híjole, me está llegando el agua, ya mejor me regreso yo a mi país, ¿no? Creo que eso es bien importante. Ahora, para hablar más de Nuevo León, actualmente en Nuevo León hay menos de 50,000 personas nacidas en el extranjero. Es decir, es muy fácil porque somos, pues sí, menos del 1% de la población, ¿no? uh-huh. Estos menos de 50,000 nacidos en el extranjero, que me incluyo yo, la mitad nació en Estados Unidos, que básicamente la gran mayoría de esta mitad del 1% son mexicanos de padres mexicanos, pero que nacieron del otro lado y que no tienen todavía la nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces, hay una gran capacidad de absorción aquí en Nuevo León. Por eso también quisiera precisar lo que se mencionó anteriormente, que las personas retornadas necesariamente van a estar en situación de calle, pues no es una fatalidad. Sí puede suceder, Carlos. Lo vemos muy bien cuando vamos. Yo tengo el ejemplo muy claro de Tijuana. En Tijuana hay mucha gente porque llega a un país que no es el suyo. Según el caso, han vivido 10, 20, 30 años. Recordemos que hay 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, la mitad en situación irregular, ¿no? Entonces son blancos potenciales de estas deportaciones.
Pero efectivamente pueden llegar en un estado de trauma, sin familia, les dicen, este es tu país, pero según el caso están en inseguridad lingüística, incluso no hablan bien el español, muy difícil, pero yo quisiera invitar al auditorio a ver a esta gente también desde como un formidable potencial. Aquí se dice en Nuevo León que se crean más de 100,000 nuevos empleos cada año. Somos una tierra pujante, industrial, y las personas, como bien lo acabo de decir, que llegan de Estados Unidos para empezar hablan inglés, ¿no? Mejor que yo, por lo menos, ¿no? Y saben habilidades en la construcción, saben técnicas, saben manejar ciertas herramientas y máquinas y demás que no se usan o que poca gente, o sea, es un capital humano también que podemos ver, ¿no? Entonces, si sabemos absorber, y creo que Nuevo León tiene esta capacidad, claro, depende de la federación, del gobierno del estado, de los municipios, de la sociedad civil, por supuesto. Si toda esta población la mandamos a la calle, no se le da un seguimiento porque se les dice, ya cruzaste la frontera, eres mexicano en México y pues suerte, ¿dónde van a vivir? En la orilla de la ciudad, en las zonas donde el Estado es poco presente, poca seguridad, donde hay más acceso al alcohol que a la educación. Forzosamente en estos lugares es cuando pues están muy expuestos en el espacio público o quedan en situación de calle porque no tienen recursos, pues ahí es donde hay pues gente con muy malas intenciones que los pueden contratar y hacerlos víctimas o blancos fáciles, ¿no? De sus redes. Incluso, insisto, las personas retornadas o las personas migrantes internacionales son las primeras víctimas del crimen organizado. Hay campañas de secuestros masivos, ¿no? Para obligar a las personas a trabajar de pequeñas manos para grupos criminales, ¿no? Por ejemplo, te secuestro a tu hermana, a tu hija, a tu esposa y traslada esta mochila, el mochileo que llaman, por dar un ejemplo, del otro lado de la frontera y pues ya cuando lo reciben allá te vamos a liberar aquí tu persona secuestrada, ¿no? Este tipo de prácticas son muy comunes, desgraciadamente. Desgraciadamente están propensos a caer también, a ser obligados incluso a ser parte de estas redes de criminales. Doctora Susana Méndez Arellano, hablamos de esta evolución, de este fenómeno migratorio que se ha acrecentado en el estado de Nuevo León, en estados fronterizos. ¿A qué lo atribuyen? En efecto, en años anteriores, ya con la administración de Joe Biden, pues se ha presentado pues esta ola de caravanas de migrantes trasladándose y que, bueno, pues terminan varados aquí en territorio nacional. No sé si me escucha, doctora, y si me escucha, Sí, sí te escucho, adelante, Carlos. por favor, adelante. Fíjate que bueno, las personas, te digo, son diferentes causas por las que llegan a nuestro país y en específico a Nuevo León, que como bien decía Philip, aquí ya están llegando para quedarse muchas personas. Y en este caso las causas son diversas. Muchas están siendo desplazadas, como te decía antes, por cuestiones de seguridad. Incluso aquí hay que hablar, como señalaba el doctor Philip, de la migración interna, ¿eh? Existen, o sea, si bien es cierto que las niñas y niños y adolescentes hubo un decremento en la llegada, por ejemplo, a los Chipinas de Nuevo León, hubo un incremento de niñas, niños y adolescentes que están llegando del interior de la República. O ¿Y sea, están llegando solos o llegan acompañados? llegan algunos solos y algunos llegan acompañados porque tenemos un problema de seguridad a nivel nacional y lugares, por ejemplo, algunos lugares que se están moviendo las personas de Michoacán a Guerrero o viceversa, dependiendo la zona. Y esto, pues, hace que se incrementen los servicios de salud. O sea, lo podemos ver porque en las cuestiones de salud se están incrementando los casos de niñas, niños, mexicanos que no nacieron en Nuevo León, pero que también estamos obligados. Ahora, yo lo que quería comentarte, Carlos, aquí hay un problema y muchas oportunidades, coincido perfectamente con lo que señala el doctor Philip. El problema es que en cuanto a derechos humanos, es que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está presente en Nuevo León. El tema migrante es un tema del orden federal cuando hacemos, pues, recibir las quejas, lo hace la comisión, recibir quejas, por ejemplo, que generalmente son contra el Instituto Nacional de Migración, contra el registro civil. Es un absurdo, pero hemos tenido quejas
por niñas o niños que ya nacieron en Nuevo León, que son hijos de personas migrantes y que no se les facilita el registro, ¿verdad? Eso lo tenemos aquí documentado. Por supuesto, los tratos que se dan en el Instituto Nacional de Migración, esos temas son federales. Entonces, se turna todas las quejas de la comisión, que corresponden a la Comisión Nacional para su conocimiento. Pero había que hacer algo aquí. Lo que está haciendo la comisión, me gustaría comentarte, Carlos, Adelante, es por que, favor. es que hacemos una visita, de visitas periódicas a la estación migratoria y encontramos, por ejemplo, una situación muy especial por lo que hace a la seguridad, que se presentó este caso igualmente en Chihuahua. En Chihuahua, ustedes recordarán esa tragedia en donde se incendiaron las personas migrantes al interior, que las ventanas estaban cerradas, que se les había puesto un candado y que nadie tenía la llave. Este caso, lo que hicimos fue llevar a la estación migratoria o a una empresa para que hicieran un dictamen en cuestión de riesgos. Y esas cuestiones en la estación migratoria han mejorado con el hecho de evitar que las personas estén en una situación en donde corran riesgo al interior. Por supuesto que sigue habiendo quejas de otra naturaleza, algunas son delicadas en los últimos días, pero en esto nos hemos enfocado y en trabajar en todo lo que hace a la orientación de las personas para los trámites ante Comar, ante el propio Instituto Nacional de Migración, diversas orientaciones jurídicas para que acudan o se les acompaña en caso de que se les haya, pues sean víctimas de la comisión de un delito. Por ejemplo, las personas migrantes, como bien lo decía el doctor, pues se les secuestra, se les extorsiona, eh, se presentan diversos delitos de carácter sexual o son víctimas de trata, pero las personas migrantes no denuncian, Carlos, porque tienen un enorme miedo al encontrarse en otro país, en otras condiciones, con estas diferencias de trato que se les da. Oiga, doctora, ¿y qué encontraron en esta estación migratoria? ¿Qué irregularidades corrigieron? Fíjate, por ejemplo, hemos encontrado en la estación migratoria que las ventanas se encontraban selladas. No se les daba, por ejemplo, estaba el mismo problema de la llave, el mismo problema de que a veces se les tiene que poner candado. Y ahora lo que hemos hecho es que se han ido mejorando poco a poco la situación de la estación migratoria por lo que hace a los baños, la señalización, que no estén selladas las ventanas, que todos los dictámenes, vamos avanzando porque se le está dando seguimiento al dictamen de protección civil, que cumplan con las normas necesarias de protección civil, aunado a que cumplan con que las personas puedan ir. Había quejas en donde a las mujeres no se les dejaba ir al baño, en donde están mucho tiempo, a veces en situaciones en el piso que ha mejorado, situaciones de alimento, situaciones de atención médica, Carlos. Muchas personas traen un problema que requiere una atención médica urgente y no se proporcionaba. En eso sí han mejorado en la estación migratoria. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Susana Méndez Arellano. Antes de la pausa, le planteo el siguiente cuestionamiento, doctor Philip Stoesle, hablando acerca pues, del reto que se enfrenta en estos momentos en la actualidad, que enfrentan las autoridades, pero digamos, hasta cierto punto, las organizaciones no gubernamentales e instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues son quienes tienen que entrarle al quite ante la falta de personal de entrada por parte de las instancias federales para atender este problema y pues lo que vendría una vez que Donald Trump y con esta política antimigratoria pues le depare a nuestro país y todo el trabajo que seguramente vendrá para ellos. Vamos a la pausa, volvemos con el tema, doctor. Gracias por continuar con su programa Retos. Estamos conversando con el doctor Philip Stoesle, doctor en sociología, profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM. También forma parte del Consejo de Casa Nicolás, así como con la doctora Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Philip, doctor, hablábamos hace unos momentos acerca del reto que en estos momentos enfrentan las autoridades federales, es un tema federal, pero que ante la falta de personal
quienes tienen que entrarle al quite son instituciones no gubernamentales, instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto en estos momentos, pero la chamba que viene una vez que comience el proceso y toda esta nueva política migratoria de Donald Trump. Adelante, doctor, por favor. Totalmente. Permíteme aquí meter un concepto muy básico de ciencia política que es el de gobernanza, ¿no? Eh, yo creo que tienes toda la razón. Es un reto mayor. A corto plazo, bien lo dijo la doctora, hay caravanas que ya se están formando de personas que quieren llegar del sur. Lo vemos hablando con personas de la sociedad civil, pero también las mismas personas migrantes que se informan mucho, pues como muchos de nosotros por redes sociales, pues el mensaje que circula ahorita es, vámonos antes de que llegue Trump, porque después ya no será posible. Como si ahora la frontera estuviera abierta, que también hay esta idea totalmente falsa de que ahora la frontera está abierta y con Trump va a estar cerrada, ¿no? Sellada. Pues hay mucha construcción mediática de esta imagen, pero es totalmente falso. Ahorita no hay paso libre por la frontera. Hay una aplicación que se llama CBP One, por la que las personas tienen que solicitar una cita para Estados Unidos, que se tarda meses y esperan varados en México, preferentemente en el sur, porque pues, hay una política clara de contención hacia este sentido. Entonces, bueno, pero hay muchas personas que creen que por alguna razón ahorita sería menos complicado. Entonces, tienes toda la razón. A corto plazo es muy probable que tengamos un aumento en la presencia de personas migrantes. Aún así, insisto, estadísticamente o proporcionalmente es una franja mínima. Lo que hacemos es mediáticamente, también creo que ahí los medios tienen una responsabilidad, ¿no? No estos titulares escandalosos, perdón que lo señale, pero que veo, y qué bueno que tengamos este foro para desmantelar estas ideas, ¿no? De que he visto estos días, desde que Trump ganó, como avalancha de migrantes se espera para Nuevo León, o tsunami. Bueno, ¿qué van a hacer? 1,000, 2,000, 3,000 personas. Somos 6 millones. Realmente, si no fueran migrantes, llegan al día más turistas, visitantes, comerciantes, gente que va a conciertos, qué sé yo, que esto, ¿no? Entonces, simplemente porque hay un estigma migrante, ¿no? La solución, yo creo que hay que pensar, hablando de este concepto, regresando a este concepto de gobernanza, es como una, para decirlo en palabras muy sencillas, como cooperación multinivel que va a ser muy necesaria, perdón. A corto plazo tienes toda la razón. Creo que la sociedad civil organizada, los albergues particularmente, como lo mencionaste, pues yo participo un poco en Casa Nicolás, pero hay otros albergues muy importantes en la ciudad, principalmente animados por la Iglesia Católica, pero hay otros albergues fuera de esto, son los que van a estar en primera línea. La verdad, todo mi respeto a ellos porque son los que muchas veces compensan las omisiones del Estado, las faltas de personal, de horario, de dinero, son los que hacen, reproducen realmente la comida y todo lo que buscan por debajo de las piedras los recursos para seguir vivos. Pero después de esta acogida meramente humanitaria, creo que hay que desarrollar lo que ya se está gestionando en Nuevo León y hay que señalarlo. Como Nuevo León se volvió un estado de destino desde hace unos años, ya hay políticas, hay ferias de empleo, hay 2 espacios para personas en situación de migración que se crearon por parte del estado de Nuevo León, donde las personas migrantes retornadas incluso pueden encontrar todo esto. Oye, ¿dónde están los servicios de salud? ¿Dónde puedo pedir, solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado? ¿Dónde puedo tener acceso al registro civil, a la educación? Creo que hay iniciativas así y acciones también de vivienda, etcétera, que son muy importantes, hay que celebrarlas, pero son muy insuficientes, ¿no? Entonces creo que pues es un trabajo horizontal entre Estado federal, bien lo dijo la doctora Méndez, pues una prerrogativa oficialmente federal, entonces pues el Estado federal tiene que entrarle, el Estado estatal, como lo está diciendo, tendrá que entrarle definitivamente, las organizaciones internacionales, la Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, por supuesto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un papel fundamental, y todos nosotros apoyando a la sociedad civil, apoyando a los refugios, las universidades, sensibilizando. Cada quien tiene una piedra que aportar a este edificio, ¿no? Muchísimas gracias. Habla de una cooperación multinivel, hablando en el sentido de que pues todos tienen que entrarle al tema, ¿no? Porque a final de cuentas, a quien le toca resolver es a quien enfrenta el problema, que es a la autoridad municipal o estatal. Así es, creo que tal vez a nivel municipal tenemos un área de oportunidad, porque pues son niveles donde para empezar puede haber cambios de gobierno cada 3 años y pues es muy difícil tener una política. Tenemos otras áreas de oportunidad en Nuevo León, como bien lo sabe la doctora, no tenemos ley estatal de migración, ¿verdad? Ya hubo 4 iniciativas, estamos trabajando ahorita, otras personas están trabajando de la sociedad civil sobre una 5ª iniciativa en conjunto con otros actores.
Creo que eso es bien importante porque eso afianza, precisamente permite tener continuidad, obliga al Estado a tener una política migratoria explícita, asegurar presupuesto, asignar responsabilidades a las distintas instituciones y autoridades más allá de los cambios de gobierno, ¿no? Porque si tenemos ahorita un gobierno con una secretaria de Igualdad e Inclusión, por ejemplo, que es muy sensible a estos temas, ¿quién nos garantiza que en 5, 10, 20 años sea el caso? Para nada, ¿no? Entonces es bien importante que complementemos con esto, ¿sí? Y que cada quien, como bien dices, Carlos, que cumpla con su responsabilidad y que se esté trabajando de la forma más complementaria y horizontal. Por supuesto que cada actor tiene una capacidad de impacto distinta, no es lo mismo ser una agencia de la ONU que se encarga de las personas migrantes o refugiadas a hacer un refugio a nivel local, pero todos cumplen un papel fundamental. Doctora, muchísimas gracias, Philip. Doctora, hablamos de esta ley estatal de migración. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? La necesidad de contar con ella y, bueno, pues, ¿qué ha provocado pues este entrampamiento? Ha habido varias propuestas, pero no ha pasado. Sí, mira, yo creo que todos, como dice el doctor Philip, tenemos que involucrarnos y eso incluye a los tres poderes y a los municipios. Y la idea de esto es que esté perfectamente regulado qué le corresponde a cada una de las autoridades en su ámbito. Hay algunas obligaciones que ya tenemos señaladas todas las autoridades, que es la de la prevención de violaciones a derechos humanos y la garantía de estos, pero sí en el tema de un ordenamiento específico que entiendo ya varias organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, ya tienen un proyecto, se ha hablado ya de esto para que se presente en los próximos días una iniciativa, lo cual vamos a celebrar y vamos a tratar de aportar algo en este ordenamiento. Y es que se han hecho algunas cosas ya. Mira, por ejemplo, en materia de política pública, la Secretaría de Igualdad e Inclusión trabaja en un tema ya de proporcionar ciertos servicios en temas de trabajo, en temas de vivienda a las personas migrantes. La Comisión Estatal colabora con la Secretaría. Tenemos espacios en donde ya las personas migrantes pueden, refugiadas, desplazadas, retornar, pueden acudir a estos espacios para recibir en colaboración con esta Secretaría de Inclusión la orientación sobre los servicios que tienen. Tenemos un espacio en Apodaca donde existe un centro de integración para migrantes y por supuesto tenemos que trabajar mucho para que sí se logre ya definir y dejar muy claras las obligaciones de cada dependencia. Pero yo quisiera señalarte, Carlos, que tenemos que hacer junto, ya que esperemos participar en este proceso de la aprobación de esta ley, pero hay algún tema que tenemos que trabajar. Yo creo que, por ejemplo, las personas, los elementos policiales, o sea, hasta el día de hoy en la comisión, los hechos violatorios más recurrentes, tanto para personas migrantes como para todas las personas se atribuyen a elementos policiales. Y en ellos es la detención ilegal y arbitraria. Pero yo creo que las personas migrantes se añaden una problemática de un desconocimiento de los elementos policiales para abordar a las personas, a las mujeres o a las niñas o niños y adolescentes migrantes. Y en este tema no tienen facultades a menos que se pide el apoyo correspondiente o por parte del Instituto Nacional de Migración o por supuesto que se esté cometiendo algún delito, que en la gran mayoría de los casos no es así. Entonces hay que trabajar y eso estamos haciendo desde la comisión también, en capacitar a los elementos policiales, en fijarles a cada uno sus atribuciones y cómo debe ser este tipo de abordaje, sobre todo a niñas y niños, que ha ocurrido que a veces los ven en la calle y los ven y piensan que están siendo víctimas de trata. El abordaje, por supuesto, tiene que ser con enfoque diferenciado, porque estamos hablando de personas que están en una situación, lo que señalabas al inicio, a veces están en la calle porque se salen de los albergues buscando la forma de encontrar algún dinero que ya les quitaron en el camino, ¿verdad? Entonces, a veces son víctimas de que les han quitado a sus hijas o hijos porque piensan que están siendo víctimas de trata. Entonces se enfrentan a diversos problemas las personas migrantes, incluso
también se enfrentan a detenciones ilegales, a detenciones arbitrarias por solamente transitar por Nuevo León, que a juicio de un elemento policial puede resultar sospechoso, porque hay que ver también la legislación y que dejar muy claro, te digo, las atribuciones para que se garanticen los derechos de las personas migrantes y se establezcan los límites de actuación y las políticas que ya queden perfectamente señaladas, como dice el doctor Philip, para que no después de que haya un cambio, pues se acabe todo lo avanzado, ¿verdad? Tiene que haber una progresividad en la garantía de los derechos humanos. Y hablamos también de casos, supongo, de extorsión, ¿no? De que les quitan lo poco con lo que cargan los migrantes, se lo quitan los policías. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta para llegar a ese proceso de capacitación a los elementos policíacos de los municipios metropolitanos y de los diferentes puntos del estado? Bueno, en eso la comisión trabaja, se ha enfocado en los últimos años a darle capacitación a los elementos policiales y en esto se da este enfoque que para abordaje a niñas o niños y también para el tema de cómo no tienen facultades y en qué casos pueden intervenir con personas migrantes, porque son víctimas de diversos temas con elementos policiales desde que ingresan al país. Lo que pasa es que no los pueden identificar, no saben si es Policía Federal, Fiscalía General, pero solo te dan cuenta que son personas uniformadas. De ahí también tiene que haber una coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hacemos y que tiene que investigar todo este tipo de violaciones a derechos humanos. Pero en el Estado sí tiene que quedar muy claro, eh, a través de esta capacitación que damos en la Comisión, para que, cómo y cuándo deben actuar y en qué casos intervenir con personas migrantes. O sea, y eso es prevenir en todos los ámbitos la detención ilegal y arbitraria y también limitar la actuación de los elementos policiales, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. En unos momentos más vamos a hablar acerca de las políticas que implementó Donald Trump en su pasada administración y cuáles son los cambios, los ajustes que pudieran venir ahora que asuma el poder en el 2025. Pero antes, una pausa. En unos momentos regresamos con usted, doctor Philip. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en su programa Retos. Antes de continuar, quiero agradecerle a la doctora Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, por su participación. Gracias por sus comentarios y la información. Gracias, doctora. Muchas gracias a Retos, muchas gracias a ti, Carlos. Un gusto compartir, honrada de estar con un experto que es el doctor Philip. Y quedo a tus órdenes para hablar de este y otros temas y pues ojalá que podamos seguir avanzando en evitar la discriminación hacia las personas migrantes. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muy valiosos sus comentarios. Gracias, doctora. Bien, continuamos con el programa. Estamos conversando con Philip Stoesle. Él es doctor en sociología, profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM. Doctor, hablábamos hace unos momentos acerca de lo que viene una vez que Donald Trump asuma el poder como presidente de los Estados Unidos, pero también hablábamos, pues él ya fue presidente. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su política migratoria? ¿Y qué es lo que viene ahora con este Donald Trump recargado? Es una excelente pregunta porque nadie sabe, obviamente, lo que viene. Lógicamente, podemos pensar en ver, bueno, pues, ¿qué hizo? Ya no es la novedad que era hace en 2016, que fue así como un sismo político, que un hombre de los medios y de la finanza llega. No, pues ahora ya podemos decir con cierta, a ciencia cierta, bueno, hizo esto, probablemente lo va a replicar. Sin embargo, yo creo que las circunstancias cambian, especialmente yo creo que los aspectos psicológicos en cualquier dirigente, pero especialmente Donald Trump, podrían ser diferentes. ¿A qué voy con esto? El señor está convencido que le robaron la elección de hace 4 años. Claramente ha dicho en su campaña que quiere venganza, uso las palabras. Dijo que iba a enjuiciar a Joe Biden. O sea, hay realmente un afán de destruir lo que hicieron los demócratas y Joe Biden. Entonces sabemos que él mencionó, solo voy a ser dictador un solo día, ¿no? Se refería al primer día que va a firmar ya las están preparando, estas órdenes ejecutivas que puede hacer un presidente, ¿no? Para no tener que pasar por el Congreso. Lo que ya es seguro es que va a desmantelar
lo que hizo Joe Biden en la medida de lo posible por estos, tienen ciertas limitantes estas órdenes ejecutivas. Por ejemplo, el programa que mencionaba anteriormente, el de la aplicación de CBP One, que es el que las personas tienen que usar actualmente para solicitar una cita, para que les entrevisten a solicitar el asilo en Estados Unidos, yo creo que este programa va a ir para afuera. Cuando podríamos decir que objetivamente es una medida de contención bastante eficaz, porque la gente realmente pues, se queda en México y espera su cita. O sea, mostró cierta eficacia. Yo no estoy a favor de esta aplicación, me parece que tiene muchos sesgos, que no es el reflejo de una gobernanza migratoria eficaz y bien hecha, pero pensando en los zapatos de Trump, pues bueno, la va a cancelar porque la hizo Biden, pero podría combinarla con otras cosas. Lo que hizo Trump, que si nos acordamos, bueno, Trump le toca también la pandemia, ¿no? Entonces le facilitó un poco el trabajo para usar el famoso título 42, decir, problema de salud pública, ya nadie puede entrar, y los que intenten, ahora sí me permite la ley deportarlos en caliente, sin otro tipo de juicio, que es lo que yo decía ahora. Ahora, de 2025 para adelante, sí hay todo un juicio. Las personas que tienen la información y que tienen acceso a abogados pueden apelar, o sea, hay distintos recursos. No es tan fácil que un juez delibre una orden de deportación, ¿no? El gran programa, creo, emblemático de Joe Biden, recordamos en 2019, obligó, por no decir que doblegó a México a que le hiciera, como se dice coloquialmente, la chamba sucia, el trabajo sucio, contener la migración en México y especialmente en el sur de México, a cambio de esa misma retórica que está reactivando ahora, que es el chantaje a los aranceles. En 2019 se juntó con el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y pues básicamente el chantaje fue, si tú, México, no me detienes a la migración, yo te voy a poner un arancel de 5%, luego 10, luego 15, hasta llegar al 25%, y te va a pegar muy fuerte en tu economía. Pues bueno, el tema migratorio siempre es de doble cara, porque también pues, puede verse como una palanca en la negociación para México, porque es de las pocas palancas de poder que tiene sobre México. Imaginemos un gobierno, no es el caso. Creo que la presidenta actual ha tenido una reacción muy inteligente, con calma, tratar de apaciguar y tranquilizar a la gente y decir, vamos a ver qué viene y nos vamos preparando. No engancharse, no contestar a Trump. Pero en algún momento, pues efectivamente, ¿qué pasa si México dice, bueno, pues yo voy a dar libre paso y no te voy a contener a nadie, tú vas a tener el problema? Claro que en este escenario muy hipotético, pues hay una relación de poder muy asimétrica y pues, bueno, las represalias de Estados Unidos serían probablemente más fuertes. Entonces, es probable que Trump vuelva bueno, mencionaba este programa, el famoso Quédate en México, Remain in Mexico, o también conocido como MPP, protocolos de protección a migrantes, que no tenían mucho de protocolos y mucho menos de protección, porque básicamente era devolver los solicitantes de asilo a México, peor en la zona norte, en la frontera, que está el rojo vivo, que es muy peligrosa para las personas en situación de movilidad porque no conocen a nadie, son el blanco de secuestros masivos, como bien decía la doctora Susana, etcétera. Entonces, pues, y esperaban del lado mexicano, aquí hay ciertas personas con un programa de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, esta agencia de la ONU, que trasladaba a las personas aquí a Monterrey en los albergues, por ejemplo, en Casa Nicolás fue el caso, para que pudieran ahí esperar en un espacio seguro. Y esa espera duraba a veces meses, hasta que un día les dijeran, bueno, tienes una cita tal día a Estados Unidos y nosotros en una van especial te vamos a llevar a la frontera para que puedas atender tu cita. Podríamos pensar en eso es para las personas migrantes que vienen de sur a norte, para así decirlo, ¿no? Podríamos pensar en tal vez algún programa así, aunque no lo ha especificado, creo, Trump particularmente. Su gran programa ha sido deportaciones, las famosas deportaciones más masivas de la historia. Va a ser muy complicado. ¿A quién van dirigidas? Primero, yo creo que, claro, la gente que ya tiene una orden de deportación en Estados Unidos tiene que preocuparse muchísimo, porque no es solamente, las autoridades ya tienen su dirección, su teléfono, su correo, ya vieron un juez, van a ir directamente en contra de estas personas, ¿no? Va a haber de estas mega redadas, yo creo, estas redadas muy altamente visibles para preocupar a la gente. Yo creo que sí también así va a suceder. Pero no hay que olvidar que, como bien lo sabemos, ¿no? Había esa película hace unos 20 años, ¿no? Un día sin mexicanos, que se cae la economía y la sociedad estadounidense si no hay mexicanos y extranjeros trabajando. Yo creo que ni un restaurante de Nueva York abre hoy en la noche si no hay mano de obra migrante y incluso en situación irregular trabajando. Se calcula, por ejemplo, que en la construcción un trabajador de 8 en Estados Unidos está en situación irregular.
Sabemos que la construcción es uno de los pilares, de los motores del crecimiento económico de cualquier estado del mundo, ¿no? En el campo pues, en el Sí. sector agrícola, una cuarta parte, 25% se calcula de la mano de obra estaría en situación irregular. Entonces, bueno, pues también el sector agrícola es algo básico. Entonces, otra vez, hay que distinguir el discurso de campaña, el discurso escandaloso, odioso, lo va a seguir manteniendo probablemente, y esperemos que haya gente que le pueda hacer ver hacia dónde vayan sus intereses y los intereses, bueno, es difícil hablar de un interés de la comunidad. Una diferencia con 2016, creo también, es que como bien sabemos, ¿no? Cuando Donald Trump anunció su candidatura por ahí de 2015, salió en los medios como casi como la espectáculos, ¿no? Ah, el magnate Donald Trump dice que quiere ser candidato, pero jijiji, jajaja, 2-3% de intenciones de voto y terminó siendo presidente. Él no tenía este directorio que tiene hoy en día. Él no conocía a nadie en Washington, era un hombre de negocios, por supuesto, pero no de poder, no tenía estos contactos en el ejército, en la alta administración, lo que, bueno, el estado realmente administrativo. Hoy en día sí los tiene y vemos que están haciendo ya cambios, ¿no? Hace 5 años, como se dice coloquialmente y comúnmente, había a veces un adulto en el cuarto, es decir, alguien responsable, un alto funcionario que podía como temperar su temperamento tan Sí. exacerbado, que le podía decir qué sí se podía hacer, qué no se podía hacer, qué era factible y no. Ahora ya Trump tiene toda esa experiencia, tiene toda esa red de contactos de estos neoconservadores. Entonces, pues la gran pregunta es, ¿va a haber en distintos casos, ¿no? De relaciones internacionales, de guerra comercial, el tema militar, Ucrania, Israel? ¿Va a haber o no un adulto en el cuarto, alguien que lo pueda guiar, orientar, tratar de canalizarlo? Es posible que no sea el caso. Pues se viene interesante el tema. Yo considero que viene un Donald Trump súper recargado, con muchísimos corajes, con muchísimos enojos, un Donald Trump rencoroso que no tiene absolutamente nada que perder a la edad que tiene. Quién sabe si dentro de 4 años pretenda reelegirse o no. Es decir, Puede. todo lo estaría apostando a este proceso, a este periodo gubernamental. No puede reelegirse. La Constitución así es muy clara que puede una persona cumplir con 2 mandatos nada más. Depende de los países. Yo, por ejemplo, soy de Francia. Efectivamente, la Constitución francesa menciona 2 mandatos consecutivos, ¿no? Que es una Así pequeña es. sutileza. En Estados Unidos son 2 mandatos. Entonces, tienes toda la razón. Pues tienes que 77 años, 78, pues va a terminar la edad de Biden cuando hace unos años. Él ya no tiene nada que perder, no tiene reelección en juego. Hay todo ese culto a la personalidad, ¿no? No fue cualquier campaña, fue el blanco de 2 atentados. O sea, realmente creo que esto no tuvo no medimos el impacto que podía tener en los votantes. Hay una figura, acuérdense, después del primer atentado, el que casi que le mochan la oreja, Sí. ¿no? El que casi lo matan, hay que reconocerlo. Como 2 horas después, alguien de su familia, no me acuerdo si su nieta, su hija, sube una foto en su red social con Jesucristo abrazando a Donald Trump, ¿no? Como que esa figura casi crística de Donald Trump. Y no hay que olvidar esto, ¿no? Se ha vuelto para todo el campo conservador y republicano, no todo, pero la gran mayoría, como una figura totémica y como con un destino manifiesto para la nación, ¿no? O sea, no es el mismo hombre que en 2016, ¿no? Entonces ahí está esta dimensión que seguramente una persona que tiene un ego sobredimensionado, pues sí, efectivamente, es de preocuparse y es de preocuparse en un mundo tan conflictivo. Philip, preguntarte cuál será el papel que deberá tener el gobierno mexicano en el sentido de que son personajes similares quienes están en estos momentos en el gobierno de México. Sigue Marcelo Ebrard, ahora en diferente posición, pero pues ahora con un líder diferente o una lideresa diferente. Ya no está Andrés Manuel López Obrador, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en su momento México tuvo que ceder en muchos aspectos. ¿Cuál será ahora el papel que deberá jugar México ante estas políticas de Donald Trump? Otra vez, hay una parte de especulación, porque pues, hay que ver qué va a hacer Donald Trump, pero también hay una parte que ya podemos pensar. Tú mencionas al ex canciller Marcelo Ebrard, que ya se pasó al secretario de Economía, ¿no? Puede que no sea una jugada meramente política o inocente. En 2026 se va a renegociar que el TEMEC, que el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá y Estados Unidos. Bueno, pues que tentativamente sea la cabeza
de esta negociación, Marcelo Ebrard, tiene sentido para alguien que ya tuvo que lidiar con esta administración, aunque no, como lo digo, hay una relación de poder asimétrica, y yo creo que la realidad, la realpolitik, como se dice, puede tener tintes muy cínicos. México hará lo mejor que pueda, pero es muy probable, creo yo, que termine de alguna forma tratando de presentarlo de la forma más amable, pero conteniendo la migración de las personas que están en situación de necesidad. Ahí lo que le toca a México, creo yo, humildemente, es tener una política migratoria hacia adentro que sea basada en el refugio, es decir, que la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sea la institución que esté al frente de la política migratoria de México y no el Instituto Nacional de Migración, que si bien es necesario, que no sea el principal organismo, ¿no? La COMAR creo hace una gran labor, al igual que en Estados Unidos, los consulados hacen una gran labor. Me reportan colegas, investigadores, investigadoras que hacen la investigación allá en los consulados, realmente están con todo lo que pueden apoyando a las personas mexicanas y déjame decirte que incluso a las personas no mexicanas, ¿no? Yo creo que el gran desafío o el gran reto o la responsabilidad, incluso me atrevo a decir, que tienen los consulados en Estados Unidos sería informar. Lo principal, como te decía, todo el mundo se informa por las redes sociales y circula cualquier barbaridad, le echa más aceite al fuego, ¿no? Es bien importante que los consulados puedan decir, oigan, esa es la información fidedigna, oficial y que difunda en su comunidad los comunicados oficiales para que las personas sepan cuáles son sus opciones, ¿no? Porque la autoridad estadounidense tan agresiva hacia las personas extranjeras seguramente va a jugar con estos miedos, con esta desinformación. Perfecto, Philip. Quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecer por tus puntos de vista, valiosos puntos de vista que nos compartes y que le compartes al auditorio de MBS Noticias. Me despido, no sin antes solicitarte, pedirte una conclusión, un análisis, una reflexión final respecto a los temas que hemos abordado. Yo creo que, si me permites, hay una palabra que menciona la doctora Susana, que es bien importante, la palabra discriminación. Yo creo que es la madre de todos los problemas. Regresando aquí en Nuevo León, según los datos, 48% de la población asimila migración con delincuencia. Cuando, ahorita no puedo, no tengo tiempo para desarrollar, pero es falso. Simplemente un dato. El exsecretario Gerardo Palacios Pámanes, ¿no? Exsecretario de Seguridad del Estado y que era también el encargado de Seguridad Pública en Guadalupe anteriormente, lo ha dicho en medios de comunicación públicamente. La parte de la delincuencia, en la delincuencia de las personas extranjeras es infinitésima. No existe asociación entre los dos. Claro, si dejamos a las personas abandonas a su suerte, incluso a las personas mexicanas regresadas de Estados Unidos, que podrían ser muchas, dejándolas en situación de calle sin ningún tipo de apoyo, pues efectivamente, pues va a ser un problema y puede volverse un problema, ¿no? Tenemos el gran, y para cerrar con lo que empezó la doctora hablando de los derechos de las personas, una persona, una comunidad donde las personas tienen sus derechos respetados, hay estudios en España, hay estudios en Estados Unidos, donde las personas migrantes benefician de un proceso de gobernanza, de integración, de inclusión laboral, etcétera, positivo, se vuelven comunidades aún más seguras que las comunidades de locales. ¿Sí? Pero claro, tenemos que reconocer sus derechos y romper con esa idea de las personas migrantes o retornadas como asistidas. Tienen muchas habilidades de capital humano, lingüísticas, experiencia profesional, pueden aportar a un montón. Las cámaras de comercio están pidiendo a gritos que haya puestos, porque hay puestos que no están cubiertos acá, ¿no? Entonces, tenemos la forma de hacer que las personas se incluyan. Todas son muy agradecidas con México, les gusta México, Monterrey particularmente. Es muy común que la gente te diga, aquí está bien bonito, están las montañas, la gente es amable, pero si seguimos discriminando como lo estamos haciendo, va a ser muy complicado que todos esos esfuerzos institucionales del Estado federal, del Estado, del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que lleguen a dar todo su potencial, ¿no? Tenemos que informarnos, así como las personas migrantes se tienen que informar sobre los procesos y la información fidedigna, nosotros también, porque estamos muy nublados de un montón de mitos. En otro programa, si quieres, desglosamos así los 10 principales mitos de la migración, porque ya hay datos para desmantelarlos. Perfecto, Philip. Pues me parece muy interesante y por supuesto te esperamos en una próxima ocasión en MBS Noticias. Ya lo sabes, aquí siempre es tu casa. Gracias, muy amable. Saludos al auditorio. Gracias, muy amable. Es Philip
Esto es Le, doctor en sociología, profesor asociado en la Universidad de Monterrey. Gracias a usted por la confianza. Lo esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde en MBS Noticias Monterrey con toda la información. Por lo pronto, buenas tardes y quédese aquí en la mejor 92.5. Hasta pronto.